Buenas tardes, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 20 de septiembre del año 2019, nos encontramos presentes en la séptima sala de audiencias del Palacio de Justicia en Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de carácter judicial dentro de la causa penal número 16.296, diagonal 2018, iniciada en contra de Rodolfo Francisco Barrera Lozano por hechos constitutivos del delito de amenazas y violencia familiar. Audiencia que será presidida por el licenciado Jaime Garza Castañeda, juez de control del juicio oral penal del Estado. En la inteligencia que iniciamos con posterioridad a la hora señalada, en virtud de que se prolongó una audiencia previa en esta misma sala. Buenas tardes. Declaro abierta la audiencia. Le pido a los presentes se identifiquen, por favor. Abogado fiscal. Gracias, señoría. Buenas tardes. Marco Polo Lazarán Alvarado, de la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. Abogado. Gracias, señor juez. Mi nombre es Manuel Arnau Gil. Soy quien solicité esta audiencia y acudo en mi carácter de asesor jurídico de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, quien es un adulto mayor. Me acompaña un homólogo quien se identificará por propia voz. Buenas tardes, señoría. Licenciado Germán Alejandro González Larios, auxiliar de asesor jurídico. Muy bien. ¿Quién solicitó esta audiencia? Lo hice yo, señoría, y para tal efecto le comunico que desde el día 3 de septiembre había solicitado... Perdón, ¿usted la solicitó como asesor jurídico? Correcto. Bien, ¿hay algún defensor identificado, algún investigado que tenga que estar presente en la sala de audiencias? No, de hecho, ese es el motivo por el cual iba a ser el comentario. Cuando yo solicito este control judicial, se lleva a cabo una audiencia el día 10 de septiembre del año 2019. En esta audiencia, el juez Manuel Hernández Cervantes señaló que, tomando en consideración que no se encontraba notificada la audiencia representada de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, no podía llevar a cabo la audiencia. Y este mismo juez determinó que, tomando en consideración la naturaleza de la petición, que era innecesario citar a otras personas más que el de la voz y la fiscalía. En ese sentido es que ya se llevó a cabo la notificación del adulto mayor y queremos que se esté en condiciones ahora sí de poder plantear el control judicial que el 13 de septiembre se les puso en conocimiento del tribunal. Si nos apoya para direccionar el micrófono hacia usted un poco más, abogado, para que se capte adecuadamente sus manifestaciones. ¿Esto que nos dice el asesor es correcto, abogado fiscal? Sí, señoría, solamente quería poner en contexto en un minuto la situación. Hay un control judicial que solicita en términos del artículo 258, en el cual no existe para de la voz alguna extensión de investigar, algún archivo temporal, alguna aplicación de un criterio de oportunidad o algún ejercicio que se haya dictado en la carpeta de investigación que hace referencia. Y el tema es sobre un acuerdo dictado por una homóloga el día 29 de agosto, donde se reserva la calidad de asesor jurídico del abogado aquí presente, de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro. Bueno, esto será materia del debate correspondiente. Mi pregunta iba enfocada a si lo que dice el asesor es correcto en el sentido de que ya un juez decidió que a esta audiencia solamente tendrían que comparecer las personas que están en esta sala. Es correcto. Es así. Muy bien. Bueno, pues entonces obviamente yo, independientemente de la opinión que tenga, no pudiera controvertir lo que ya un juez decidió. Por lo tanto, pues vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. Abogado, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor juez. Bueno, voy a hacer la precisión de esta audiencia, de las disposiciones normativas, entrando incluso por lo que señaló la Fiscalía, cuáles son las disposiciones normativas que fundan la petición de la audiencia. Y bueno, estas mociones se encuentran respaldo en el artículo 1 de la Constitución, el artículo 16, párrafo 1 y 14, estos últimos en cuanto a que los poderes judiciales de los estados podrán contar con jueces de control que puedan realizar cualquier tipo de control judicial respecto a actuaciones de la Fiscalía. Asimismo, el artículo 17 de la Constitución, el artículo 20, apartado C, fracción séptima,
y también el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así también como el artículo 109, fracción undécima del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales en su conjunto otorgan a mi representada el derecho de poder impugnar ante la autoridad judicial todas y cada una de las actuaciones que emite el Ministerio Público con motivo de sus funciones de investigación. Y además aquí me parece muy importante hacer énfasis que este tema del control judicial ha quedado superado por la Corte respecto a que solamente las actuaciones que se refiere al artículo 258 de la Ley Nacional Penal en vigor pueden ser motivo de control judicial. Esto a colación a lo que inicialmente señaló la Fiscalía, puesto que la misma Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10 del 2014, versó, entre otras cosas, sobre el control judicial en la investigación, es decir, que no necesariamente tiene que ser respecto al artículo 158. Y también me anticipo, tal vez la Fiscalía no tiene el contenido total o pasó por alto que esta audiencia yo no la solicité conforme a ese artículo. Incluso hice la precisión expresa que esta audiencia no se había solicitado no respecto a ninguno de los aspectos del 258, sino por todos los demás consideraciones normativas que ya le hice mención. Además, también para sustentar el punto de esta asesoría jurídica, existen criterios jurisprudenciales y tesis aisladas en cuanto a que es factible a poder atender a este control judicial, específicamente la primera sala de la Corte en la jurisprudencia con número de registro 20, 17, 64, 1, establece que en el sistema penal acusatorio, pues cualquier tipo de actuación por parte de la Fiscalía puede ser sujeta a control judicial. Incluso la misma sala en jurisprudencia con número de registro 2017 640 también señala que contra todas y cada una de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación procede el control judicial. Asimismo, también hay tesis aisladas, una de ellas emitida por un tribunal colegiado de circuito, específicamente el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, cuyo número de tesis es 2018 154, también señala que en la etapa de investigación del sistema de justicia penal acusatorio contra la omisión o negativa del Ministerio Público de proveer sobre cualquier petición procede el control judicial. En ese sentido, creemos que esta audiencia tiene suficiente sustento jurídico. Además, y esto es muy importante destacarlo, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental, y este acceso a la justicia que se pretende venir aquí a judicializar, que se encuentra previsto en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución, y también el numeral que ya le referí, el 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este derecho que tiene mi representada, quien además es un adulto mayor de 92 años, es factible el acceder a la justicia por un mecanismo como lo es este, que es que usted pueda controlar lo que la Fiscalía ha estado haciendo. Y bueno, ya para entrar en materia, ¿cuál es la precisión respecto al control judicial? Y le informo objetivamente qué acto en específico es el que le pido a usted la intervención para poder controlarlo. Es respecto a la reserva que hizo la Fiscalía de acceso a la carpeta de investigación de la voz como asesor jurídico. Y la Fiscalía nombra de manera unilateral asesores jurídicos. Es decir, me quita la posibilidad de ser asesor jurídico y designa de forma unilateral a otros. Pero antes de poder decirle todos los motivos por los cuales el fiscal o la Fiscalía determinó restringirme el acceso a la carpeta de investigación y desconocer mi calidad de asesor jurídico, es muy importante que, para que pueda normar su criterio, yo le haga ver diversos antecedentes del asunto en particular. Y básicamente se debe, en esta carpeta judicial, que es la que sigue la Fiscalía, la número 99 del 2018, que inicialmente se llevó a cabo en una unidad de investigación, la 4 de violencia familiar, ahora lo tiene la unidad 5, cuyo titular es una persona diversa, ahora viene el director de esta Fiscalía de Feminicidios. Le hago su conocimiento que en esa carpeta de investigación, en marzo del año pasado, en marzo de este año, se presentó una denuncia relativa a mi representante, la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro. En esa denuncia se llevaron a cabo diversos actos de investigación
por los cuales ya se tenía la posibilidad de poder llegar a una audiencia inicial. En fecha 11 de diciembre, la Fiscalía solicitó la audiencia inicial. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 26 de diciembre, ya habiendo solicitado la audiencia inicial y habiéndose señalado fecha, la Fiscalía, en diciembre del 2018, la licenciada Sandra Erestrón, solicitó la baja administrativa de la carpeta alegando que se había fijado en audiencias con. Sin embargo, no pidió su reprogramación. Tuvimos que llevar a cabo alrededor de 2 o 3 controles judiciales para pedir a la Fiscalía que diera contestación a los escritos donde le pedíamos que solicitara nuevamente la audiencia. Tuvimos que acudir al control judicial, se tuvo que llamar la atención a la Fiscalía para ello. Vuelven a pedir audiencia para formular imputación el 11 de junio de 2019. Se fija para el 2 de julio de 2019. ¿Y qué sucedió ahí? Acude una fiscal y dice a la audiencia que desconoce el contenido de la carpeta. Y en esa misma audiencia presenta un escrito signado por la directora Griselda Núñez Espinosa, en donde pide que sea cancelada la audiencia. Y aquí es donde yo le quiero llamar su atención. Desconozco yo, en la práctica, nunca he visto yo que la directora de la Fiscalía de Feminicidios presente un escrito solicitando una cancelación de una audiencia. Ok, sin entrar en suspicacia, se vuelve a señalar otra fecha, el 5 de agosto, para poder llevar a cabo de nueva cuenta la audiencia inicial. Pero ahora, ¿qué pasó ahí? La audiencia no se pudo llevar a cabo y ninguna de ellas ha acudido al investigador. La audiencia no se puede volver a llevar a cabo porque la Fiscalía dejó de entregar unas copias de la investigación a la defensa. Posteriormente, una vez más, se señala nueva fecha para formular imputación para el día 13 de agosto del año 2019. ¿Y qué sucedió? Un día anterior, la nueva fiscal pide al tribunal que no se lleve a cabo la audiencia porque no estoy en condiciones de llevarla a cabo. Es decir, ha sido de manera reiterada la forma, y lo digo con toda claridad, en la que la Fiscalía ha estado protegiendo los intereses del investigado para no llegar a la audiencia inicial. Esto es claro. Y todavía más preocupante, esta audiencia que fue señalada para el día de hoy, todavía se solicitó que se cancelara porque la fiscal habría de venir que no estaba en condiciones de atenderla. Todavía esta audiencia no se pidió que se volviera a cancelar. Ahora, ¿cuál es la precisión del control judicial? La Fiscalía emite un acuerdo el día 29 de agosto del 2019. Y en ese acuerdo, como le comenté, realiza una serie de consideraciones en la que concluye que se reserve al de la voz el acceso a la carpeta de investigación. Es decir, me impide poder conocer de manera directa el contenido del día a día en la carpeta de investigación y desconoce mi calidad de asesor jurídico, no obstante ya tenerla acreditada. Le voy a explicar qué fue lo que dijo la Fiscalía y todos los motivos por los cuales considero que es terrible que se atrevan a hacer una cosa de esa naturaleza, porque es evidente, es lo que le quiero transmitir, es evidente esa parcialidad. Y ahorita le voy a decir hasta dónde ha llegado esa parcialidad, hasta que el fiscal general ha iniciado procedimientos administrativos de responsabilidad administrativa en contra de todos los fiscales, pero más adelante se lo voy a señalar. ¿Cuáles fueron las consideraciones que emitió la Fiscalía? En esta carpeta de investigación, la 99, que sigue por un hecho que me presenta la señora Dolores, denuncia a uno de sus hijos porque le refirió a diversas circunstancias. Entre otras, no quiero ser tu hijo, ya quiero que te mueras, entre otras cosas. ¿Sí? Eso es el motivo de esta carpeta de investigación. Sin embargo, cuando la señora denuncia a su hijo de nombre Rodolfo, ¿qué es lo que hace Rodolfo? Va, después interpone una denuncia en contra de sus hermanos. Y esa denuncia, ¿qué es lo que dice? No me dejan ver a mi mamá. Así literalmente. Esa otra carpeta de investigación es la 90 del 2019. Y esa se lleva a cabo en una unidad de investigación, la número 12. Es una investigación completamente autónoma a esta, la 99. Tan es autónoma para la Fiscalía que cuando pedí yo que pudieran acumularse, me dicen que no, que son hechos completamente distintos y que no tienen relación una con otra. La misma Fiscalía
así lo estableció. Pero de manera sorpresiva, ahora para la Fiscalía sí tienen relación y le voy a explicar por qué. En ese acuerdo, el del 29 de agosto del 2019, dice la fiscal que en esa carpeta de investigación, en la número 12, especializada en violencia familiar y delitos sexuales, dice que hay un escrito presentado por la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, que es mi representada, la adulto mayor. Dice, hay un escrito en aquella investigación, y en aquella investigación la señora Dolores ha referido que en ningún momento ha designado como representante legal al licenciado José Fernando Jaramillo Bon. Por ello, su contestación a la autoridad federal en el informe justificado de un amparo, en el sentido de que con anterioridad se le notificó a mi supuesto abogado sobre la prevención de ratificar el escrito donde me niego a practicar el examen. Me explico, para ser un poco revuelto. En aquella investigación, la señora Dolores acude a informarle a la fiscal que ella en aquella investigación nunca ha designado al licenciado José Fernando Jaramillo Bon. ¿Y por qué va y le dice eso? Porque la fiscal, al rendir un informe justificado en aquella carpeta de investigación, le dice al juez federal que había hecho una notificación dirigida a la señora Dolores a este abogado. Es lo que dice la fiscal. Y se presentó un escrito allá diciéndole, Fernando Jaramillo Bon no es mi abogado. Entonces, regresando a la carpeta esta, la 99, dice la fiscalía que, tomando en consideración que en esta carpeta el profesionista Jaramillo Bon fue quien presentó el escrito de denuncia, ¿sí? Que entonces duda que el cargo de Jaramillo Bon, quien presentó esta denuncia, que no ha sido ratificado por la señora. O sea, todo revuelto, pero es que así es como lo planteó la fiscalía. El hecho de que si allá dijo que no era su defensor, pero aquí él lo presentó, por lo tanto, y además no ha ratificado ese cargo. Perdóneme, pero la personalidad que a usted le otorgaron como asesor jurídico, ¿de dónde derivó? De la carpeta esta que está aquí, de la 99. Sí, ahí compareció Dolores del Carmen Lozano Fierro y lo nombró usted como asesor. Correcto, sí, Bien. a eso quiero llegar ahorita, nada más para concluir con lo que dijo la fiscalía. Sí, pero también permítame estas intervenciones para tratar de entender un poco más fácil esto. ¿Qué relación tiene José Fernando Jaramillo Bone en esta carpeta? Él, En la 99. él acompañó el escrito de denuncia de la señora Dolores y también fue señalado por ella como su asesor jurídico. Antes de usted, él era el asesor jurídico. Él más sigue siéndolo, no se le ha revocado ese carácter. Sí, pero mi pregunta es, antes de que usted fuera nombrado como asesor, él era nombrado como asesor jurídico de la señora. Muy bien. Ok. Continúe. Entonces la fiscalía dice que hay discrepancias entre lo manifestado en una carpeta de investigación y otra, respecto al carácter de Jaramillo Bon, no mío, respecto al carácter de Jaramillo Bon. Entonces dice que por esas discrepancias en esta indagatoria, yo, quien ostento el carácter de asesor jurídico desde el 3 de noviembre del año 2018, desde noviembre de 2018, refiere que tiene dudas porque a este momento no hay ninguna ratificación expresa en sede ministerial de quien tiene el carácter de víctima respecto a la designación hecha en mi persona. Es decir, la fiscalía dice, como hay discrepancias respecto a Jaramillo, yo dudo de tu representación, yo dudo de la representación que tú ostentas. Y en ese sentido, no tiene relación alguna, pues está demasiado raro y, bueno, no raro. Entonces, por ese motivo, ordena la Fiscalía que se designen diversos asesores jurídicos. Pero aquí es cuando vengo yo a referirle todo desde cuándo estoy yo fungiendo como asesor jurídico. Es correcto que en otra carpeta de investigación existe el documento de la señora Dolores donde refiere que ella no designó a Jaramillo Bon como su abogado, pero eso se hizo en la otra carpeta de investigación. Cuando se presenta un escrito en una carpeta de investigación distinta, no sé por qué la Fiscalía ahora dice que ese escrito que se presentó allá tiene efectos en esta otra. Pero bueno, esa es una de las primeras aclaraciones que le hago. Además, desconozco yo por qué piensa o concluye la Fiscalía que lo que se presenta en otra investigación, en un contexto completamente distinto, se toma en cuenta en la que ahora aquí tiene su cargo. Es inaudito como que lo que ya trasciende acá cuando son
una petición ajena que ni siquiera le fue dirigida a ella y mucho menos ajena al contexto que ahora sorpresivamente pretende otorgarle. Pero además es desafortunado que la Fiscalía diga que Fernando Jaramillo Bon, que fue quien presentó la denuncia y que además es el asesor jurídico de la señora Dolores, diga que dude de esa designación de él. ¿Por qué? Porque si realmente la Fiscalía dudara que la representación de la denuncia no fue real y que por lo tanto la voluntad del adulto mayor no lo es, la Fiscalía no tiene por qué dudar de ese aspecto. Hay infinidad de datos en la carpeta de investigación en los que se ha repetido de forma directa la voluntad de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro respecto a lo que aquí se investiga. Es decir, la Fiscalía está diciendo que como que tiene dudas respecto si es voluntad o no de la señora presentar esta denuncia y por lo tanto ha hecho un sinfín de actuaciones que no tienen razón de ser. Pero ¿por qué digo yo a la Fiscalía que no tiene por qué dudar de la verdadera voluntad de la señora? La señora ya firmó la denuncia. Hay un examen psicológico practicado por peritos de la Fiscalía en donde ellos van directamente con ella, le recaban su entrevista, se concluye que tiene un daño psicológico, que tiene dicho confiable, que se encuentra ubicada en tiempo, lugar y persona. Es decir, la Fiscalía ya corroboró esa voluntad de la señora. Además, hay una entrevista directamente realizada por la fiscal con la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro en fecha 4 de mayo del 2018. En esa entrevista se le tuvo en su carácter como denunciante y víctima. Es decir, ya hubo un contacto directo entre el fiscal y la señora Dolores. Y en esa diligencia, la señora Dolores se hizo acompañar de este abogado, de Fernando Jaramillo Bon. Y en esa entrevista se dice y se pone con todas sus letras, Fernando Jaramillo Bon, a quien nombra la denunciante desde su querella interpuesta en fecha 26 de marzo del año en curso. En esa entrevista se le dio también lectura de los derechos como víctima de la señora y adicionalmente le comunican a la señora órdenes de protección a su favor contra el hijo que tenía denunciado, el señor Rodolfo Francisco Barrera Lozano. Entonces, yo no sé por qué ahora de forma suspicaz la Fiscalía desconoce esa actuación en la que expresamente lleva una ratificación de la denuncia y la designación de asesor jurídico que le hizo al otro abogado. Y se encuentra, esa entrevista está firmada por la señora Dolores también, y por su asesor jurídico y por la fiscal. Además, el 14 de agosto del 2018, la Fiscalía emite un acuerdo en donde, entre otras cosas, refiere que si bien es cierto, la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro no ha comparecido a realizar las manifestaciones de viva voz a la gente del Ministerio Público orientador que recepcionó la querella, dijo la fiscal en ese acuerdo que tiene conocimiento de que la señora tiene daño psicológico y además que la fiscal compareció a su domicilio para explicarle el procedimiento y los derechos que como víctima le reconoce la ley. Y la fiscal ya está reconociendo que la señora tiene un daño, que ya fue con ella, que ya le explicó el procedimiento. Yo no sé por qué ahora pretenden desconocer esa calidad de asesor jurídico y que por esa situación diga que duda de la mía. Ahora, hay otro dato de prueba. Hay un informe de intervención de la Procuraduría del Adulto Mayor de fecha 24 de octubre del 2018. Es decir, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor acudió con la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, acudió a su casa, la valoraron como adulto mayor, dijeron que se encuentra orientada en lugar, persona y situación, y quien además, esto es muy importante, describió nuevamente el hecho denunciado. Es más, en esta diligencia dijo al equipo multidisciplinario, mi hijo Rodolfo tiene su vida hecho un desastre. O sea, todavía le metió más de lo que ya había dicho en su denuncia. Y ese reporte de la Procuraduría del Adulto Mayor concluyó en que era un caso cerrado porque la misma señora no deseaba la intervención de esa Procuraduría. O sea, ya tienen los peritos de la Fiscalía, la Procuraduría del Adulto Mayor, la misma fiscal que le tomó la entrevista de manera directa, en la que corroboró que estaba su asesor jurídico,
Todo esto es evidente la voluntad de la señora de denunciar a su hijo Rodolfo. Además, el 3 de diciembre de 2018, la Fiscalía me recaba una comparecencia en presencia de ella donde yo acepto y protesto el cargo como asesor jurídico. Desde el 3 de diciembre del 2018, la misma Fiscalía me toma la comparecencia y acepto y protesto el cargo. He acudido en al menos 6 ocasiones aproximadamente a generar control judicial respecto a actuaciones de la Fiscalía. En todas me ha reconocido mi personalidad como asesor jurídico. Y ahora, sin ningún parámetro lógico, puede dudarse de la real y verdadera voluntad de la señora respecto a su intención de denunciar primeramente y además respecto a la calidad que como asesor jurídico tengo. De manera unilateral, la Fiscalía dice, tengo dudas, ya no eres asesor jurídico, ya no puedes participar en la carpeta. Cierra su carpeta y no me da acceso para nada. Es inaudito, no desconozco por qué la Fiscalía, con toda esta información, lo está haciendo de esta manera. Ahora, me preocupa la falta de estudio de las constancias del caso por parte de la Fiscalía. Pues ahora refiere que la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro no ha ratificado la intención de nombrar al otro abogado, a Jaramillo Bon, como su asesor jurídico. Es decir, la Fiscalía en ese acuerdo que le estoy pidiendo el control judicial dice, nunca lo ha ratificado. Y hay constancias, pues, que la Fiscalía aquí lo sabe. ¿Y cuál es esa constancia? Como ya le dije, la del 4 de mayo del 2018, donde la fiscal, la licenciada Sandra R. Cerón, le realiza directamente a una entrevista a la señora Dolores, y en esa entrevista se le tuvo como denunciante, que además se hizo acompañar de licenciado Jaramillo Bon, y en la entrevista se dice, a quien nombra la denunciante de su querella interpuesta en fecha 26 de marzo del año en curso. Que no venga a decir la Fiscalía mentiras. No se vale que vengan a decir mentiras y no se vale que saquen la representación del asesor jurídico de un adulto mayor quien se encuentra en una categoría vulnerable. Adicionalmente, me sorprende que el aspecto de la Fiscalía en el sentido de que dice que como existen discrepancias entre lo que existe en una carpeta de investigación y en otra respecto a las manifestaciones de representaciones legales, cuando, le insisto, la misma Fiscalía ha dicho, son hechos completamente ajenos. Imagínense que por lo que yo haga en una carpeta de investigación diversa, vaya a tener efectos en otra, pues eso es inaudito. Ahora, dice la Fiscalía también, perdón, que al día de hoy no existe una ratificación expresa en sede ministerial respecto al nombramiento que como asesor jurídico tengo yo. Dicen, no hay una ratificación expresa en sede ministerial, pero de las propias actuaciones de la Fiscalía me ha reconocido ese cargo, incluso en instancias judiciales. He protestado ante la Fiscalía de cargo. Además, existe una ratificación que está notariada, que se le hicimos llegar a la Fiscalía. Es decir, es un documento público que nunca fue ni ha sido objeto de haberse tildado de falso. Y en esa certificación notarial, la señora Dolores del Carmen me designa como asesor jurídico y está presentado ante la Fiscalía. No sé cómo la Fiscalía ahora pretende desconocer un documento público y una fe notarial cuando la Fiscalía ni siquiera tiene fe pública. En términos coloquiales, le digo, ¿por qué la Fiscalía quiere desconocer algo que ya dijo conocer en múltiples ocasiones? Y sobre todo, y se lo comparto al licenciado, yo sé que a lo mejor el licenciado no tiene nada que ver, pero yo no sé la Fiscalía a qué intereses, a los intereses de quién o quiénes está respondiendo. Finalmente, la orden de designar nuevos asesores jurídicos y reservarme el acceso, estoy seguro que constituye una de las más grandes violaciones procesales al sistema de administración de justicia. Con esta actuación de la Fiscalía, lo único que pone de relieve es el deseo de apartarme de esa investigación a toda costa
porque se ha generado un contrapeso real y serio en esa investigación, protegiendo los intereses de los derechos de un adulto mayor. Pero creo que lo más desafortunado que hace es que esto lo hace en nombre de la protección del adulto mayor, cuando la verdadera protección, y hay que decirse, la verdadera protección es evidente a dónde se está dirigiendo. En ese sentido, señor juez, lo que yo le pido a usted es que pueda controlar a los actos de la Fiscalía, ordene de forma inmediata que me dé acceso a la carpeta de investigación como asesor jurídico, como la representación que ya ostento, que ya me ha reconocido en múltiples ocasiones, y que su acuerdo unilateral en el cual me saca de la jugada es completamente contrario a derecho. Finalmente, aquí no termina, y es una de las exposiciones primarias que le realicé. Derivado de este acuerdo, le presenté al fiscal general del Estado, el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero, una queja en contra de todos y cada uno de los fiscales que han participado en esta investigación. Y además, le pedí que hiciera cesar actos de hostigamiento e intimidación en mi contra, porque la Fiscalía me inicia una investigación, así como se lo digo, me inicia una investigación a mí, supuestamente por representar intereses contrarios, con argumentos totalmente vergonzosos, que no son materia de este control judicial. Lo que sí es materia es que en esa queja que yo le presento al fiscal general del Estado, concluye con 3 cosas. Una de ellas es iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa respecto de todas las fiscales que han intervenido en esa investigación por los hechos que le fueron planteados. Además, el fiscal general, no sé por qué no actúan en consecuencia, dice en su acuerdo, en el acuerdo emitido el día 5 de septiembre del 2019 y que la Fiscalía tiene conocimiento. Nada más lo voy a citar literalmente. Se advierte que las carpetas en mención se encuentran en trámites, la que le decía la 99 y la 90, ante las citadas unidades de investigación, en cuyo trámite se deviene el carácter con el que se ostenta el recursante. El fiscal general ya está reconociendo también personalidad. No sé por qué la Fiscalía desconoce algo. El fiscal general del Estado ya está refiriendo. Y finalmente, el fiscal general ordena la cesación de actos de intimidación y hostigamiento hacia mi persona, por lo que le acabo de comentar. No sé de qué manera poder transmitirle a usted lo preocupante que es que la Fiscalía haya realizado una actuación de esa naturaleza y se le debe poner un alto. Ya no tanto para pedir la audiencia inicial, que ya vimos cómo la Fiscalía ha desestimado proteger los intereses del señor Rodolfo y ahora sacar a un profesional del derecho que está representando a un adulto mayor. Creo yo que eso se aparta de la máxima diligencia del encargo de la Fiscalía, se aparta de los artículos de la Constitución que le acabo de referir, del derecho humano a la justicia de la señora, del derecho a designar libremente un asesor jurídico, y en ese sentido creo que usted puede ordenar al fiscal la cesación de sus actos y de forma inmediata poder seguir teniendo acceso a esa carpeta de investigación. Y respecto a todas estas manifestaciones, es todo salvo que la Fiscalía pretende hacer contradicción a lo que le acabo de comentar. Muy bien, tiene la palabra el fiscal para que se pronuncie. Gracias, señoría. Respecto a el acta que menciona o la entrevista que menciona el abogado licenciado aquí presente, esta fiscalía hace la aclaración nada más que esa acta del 4 de mayo únicamente fueron para notificar medidas de protección en favor de la señora Dolores y era la prohibición de realizar conductas de intimidación por parte de su hijo, el señor Rodolfo Francisco, medidas de protección, pues que estas se generan de manera inmediata. En cuanto a relacionado a la carpeta 90, su señoría, a la carpeta 99, efectivamente la señora, el licenciado José Fernando Jaramillo Bon presenta un escrito con una firma donde aparece la firma de la señora, al parecer Dolores del Carmen Lozano Fierro, y es el mismo, es él quien lo ratifica también ante al agente del Ministerio Público Orientador, y de ahí se inicia la indagatoria bajo ese tenor. En el tema de del acta de 4 del 2018, ahí también se hace presente el licenciado
Bon, y ahí se fijan esas medidas de protección únicamente. En la entrevista no dice que ratifica los hechos ni otra situación. Perdón, pero sí ratifica el nombramiento del abogado como asesor jurídico. Del licenciado Fernando, sí. Sí. Del licenciado aquí presente, no. El licenciado Arnau presenta un acta fuera de protocolo, que no es una escritura pública, ante notario, donde la señora Dolores lo nombra su asesor jurídico. Y si es el tema de criterios, pues también tenemos la disertación prudencial, notarios, actas fuera de protocolo, valor probatorio, en donde su parte final señala que las actas fuera de protocolo no constituyen un documento público, por lo que carecen de eficacia probatoria plena, pues solamente tienen el valor que las leyes atribuyen a un testigo abonado y sin tacha, cuya apreciación, según las circunstancias, queda al prudente arbitrio del juzgador. Esta es de la legislación del Estado de Coahuila, en el amparo 291-93, Ricardo Peña Morante, 6 de octubre del 93. Ese es el criterio que tiene. Y también es el de la Fiscalía. Le digo que los hechos, tanto en la 99 como en la 90, señalan el mismo día 12 de marzo en que acontecieron los mismos. El tema del acuerdo que dicta la licenciada, mi homóloga, al momento de recibir la carpeta del 29 del día del mes de agosto, se reserva los hechos atendiendo a que la señora Dolores en ningún momento se ha presentado con ella, y es lo que ella solicita, que se presente para que ratifique de manera directa, como un acto personalísimo de la señora Dolores, la calidad de asesor jurídico que sí tiene a bien señalar al licenciado Arnau aquí presente. Este tema también, sin salirnos del contexto, son los dos hermanos, Rodolfo Francisco Barrera Lozano, quien primero es denunciado por su madre, la señora Dolores, y después el señor Rodolfo, en la carpeta 90 de la unidad 12, ahí se señala que él también señala la misma fecha de los hechos, nada más que, al contrario que señala la señora Dolores, él dice que no tiene acceso a su madre, que no puede platicar libremente con ella, que siente que ha sido coaccionada y que la están manipulando para que ella realice esta denuncia, y ese es el tema. La licenciada, en la libertad que ella le compete conforme al artículo 21, requerirá hacer sus diligencias o tomar las inspecciones o datos de prueba que pueda llegar a la carpeta a fin de formar el criterio, y en su caso, si es procedente, solicitar una imputación ante el órgano judicial, lo que hasta este momento, para criterio de la licenciada, no se está en esa posición. Por eso es lo que solicita en el mismo acuerdo que multicitado ya del 29, que se gire célula citatoria a la señora Lozano Fierro, a fin que comparezca personalmente, o nos señale si hay necesidad de ir a donde ella esté, en caso de que por sus 92 años de edad que tiene no pueda trasladarse al local de la Fiscalía, a fin de que solamente señale si es así, que le da el carácter de asesor jurídico, le otorga el carácter de asesor jurídico al licenciado Arnau. Y es por eso que ella señala que se reserva hasta en tanto ocurra esta situación. Y en los demás temas que aborda el abogado, pues esta Fiscalía de manera medular considera que el tema es que la señora Dolores hasta este momento no se ha presentado ante la licenciada Claudia a fin de manifestar libremente su voluntad y darse cuenta ella también que no ha sido aleccionada o coaccionada en el tema sabemos que por la calidad de adulto mayor puede ser alineada o coaccionada para dirigirse de alguna manera en contra de alguno de sus hijos. Entonces, en cuanto a los demás señalamientos que hace el abogado, pues me parece que no son el tema actual de la presente audiencia. ¿Esto? Sí. Muy bien. Bueno, algunas precisiones para tratar de comprender adecuadamente el planteamiento de ambas partes. En la carpeta 99 del 2018, la denuncia se supone es presentada por la señora Dolores contra el señor Rodolfo, ¿correcto? Así es. En la 90 del 2019 es una denuncia presentada por el señor Rodolfo
contra, dijo el asesor, sus hermanos. Contra el señor José Luis Barrera y Laura Estela Barrera Lozano, Sus hermanos. sus hermanos. Muy bien. Y en favor de su madre. Y en la carpeta que estamos actuando, ¿perdón? Y también señalando que ellos, como víctimas a su madre, señalando que es víctima de la... Bien, bueno, pero ahí denuncia Rodolfo a sus hermanos. Ese es el punto básico, correcto. En la que estamos actuando en este momento es en la 99. Así es. En esa 99, según entendí, la designación del asesor jurídico del licenciado Manuel Arnaud surgió a raíz de este documento notarial. ¿Es así? El acta fuera de protocolo. De dos documentos. Primeramente, se presentó un documento por la señora Dolores, en donde ella firma y acude a la fiscalía. Acude. Presenta un documento. Muy bien, ella no va. Sí, no acude. No está revocando al asesor jurídico anterior. Y después, la fiscalía ordena que es necesario que ya va a ser ratificado. Sí. Entonces, nosotros, en atención a ese documento que presenta que la fiscalía previene, acompañamos, tomando en consideración la imposibilidad de la señora trasladarse a la fiscalía, un acta, un documento público notariado, en donde ella reitera el nombramiento de asesor jurídico. Y a partir de esa ratificación hecha ante notario, la fiscalía acepta en mi calidad como asesor jurídico, me levanta la comparecencia y he actuado desde noviembre del 2018 como asesor jurídico de la señora. Entonces, pero aquí nada más quiero hacer una punta a lo que dijo la fiscalía. No nos confundamos. El motivo por el cual la fiscalía emitió este acuerdo de reserva fue porque decía que la señora nunca había ratificado a José Fernando Jaramillo Bon. De ahí emana el acuerdo. La fiscalía se lo dice en su acuerdo. Ahora la fiscalía ahora que determina otras situaciones, eso no es real. Y el que diga que nunca había ratificado a Jaramillo, ese es el motivo por el cual hace dudar de la real voluntad de la señora de denunciar el hecho. Digamos que ese desconocimiento que hizo la señora en diversas carpetas lo hace extensivo para dudar de que lo haya nombrado usted como asesor jurídico. Es correcto, ¿sí? Pero la realidad es de que ya le acabo de externar que no hay ninguna duda de que a él le dio ese carácter. Incluso, no sé por qué ahorita la fiscalía dice que en la entrevista del 4 de mayo únicamente le comunicó medidas. Aquí la tengo y no digo, está perfectamente claro que se hace acompañar del licenciado en Derecho José Fernando Jaramillo Bon, quien funge como asesor jurídico particular, de quien el denunciante Lozano Fierro nombra desde su querella interpuesta en fecha 26 de marzo del año en curso. ¿Sí? Y esa la firma la señora Dolores con sus huellas dactilares, la firma el licenciado José Fernando Jaramillo Bon como asesor jurídico y lo firma la licenciada Sandra. No sé por qué desconoce esa situación. No. El motivo por el cual duda la fiscalía dice, no, es que yo no sé si el licenciado Jaramillo tenga esta calidad aquí y como él acompañó en papel la denuncia, yo dudo que sea la voluntad de la señora. Cuando la voluntad de la señora es completamente clara de la denunciar a su hijo por todos estos dictámenes. Ahora, ¿y qué dice la fiscalía? Ocupándome del ejercicio de contradicción, que la nueva fiscal dice que pudiera pensar que está lesionada o accionada. En el dictamen psicológico se establece completamente lo contrario de peritos de la fiscalía, ni siquiera de la asesoría jurídica, de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Todos le recaban su voluntad. ¿De qué manera puede decir que puede dudar que está lesionada o coaccionada cuando tiene datos de prueba completamente en contra? Cuando los datos objetivos de la carpeta es que la señora quiere denunciar a su hijo. No hay razón, pues, me insisto, esta práctica de la fiscalía debe hacerse cesar, no tiene razón de ser. Que nunca se ha presentado ante ella, pues bueno, si cambiaron de fiscales, pues no es una situación que le importe a la señora. La señora ya se personó, ya estuvo frente a frente con quien dirigía una investigación. La señora ya estuvo frente a frente con psicólogos. La señora ya estuvo frente a frente con un equipo multidisciplinario. No sé por qué siguen hostigando y molestando a la señora, que incluso le hago su conocimiento. Existe un juicio de amparo en el cual se concede una suspensión en favor de la señora para que la fiscalía omita realizar cualquier actividad que implique un acto de molestia en contra de la señora Dolores del Carmen. E incluso el día de hoy hay incidentes de violación a la suspensión definitiva porque insisten en practicarle
dictámenes psiquiátricos, resonancias magnéticas, exámenes de sangre, dictámenes de voz, aún con la suspensión definitiva. Está pendiente por resolverse si se viola o no la suspensión definitiva por un juez federal. Es algo inaudito esto que está sucediendo, y lo que señala la Fiscalía aquí en contradicción no tiene ningún tipo de alcance legal para desconocer algo que ya ha dicho conocer y de forma unilateral decir, ¿sabes qué? Ya siempre no. No sé por qué lo están haciendo. ¿Por qué? Y bueno, vamos a pensar que digan, no, pues bueno, del licenciado Hernández no, pero también están sacando al otro abogado. Y actuamos en conjunto los dos. Yo pensaría que si mi nombramiento estuviera revocando al otro asesor, bueno, pudiera pensarse ahí que hay algún tipo de sustancia, pero en ningún momento se ha revocado al otro asesor. Hemos estado actuando de manera conjunta. No hay motivo por el cual la Fiscalía saque a los asesores políticos y nombre a otros de forma unilateral cuando ya es claro la representación que ha reconocido tener. ¿Algo más? Sí, señoría, insiste la Fiscalía en que el licenciado Manuel Arnau no ha sido nombrado directamente y de manera personal por la señora Dolores como su asesor. Cuando se le pidió, recurrió a los servicios del notario con un acta fuera de protocolo y no presentó a la señora, y el tema es ese. Si bien es cierto, el licenciado Fernando estaba presente al momento de aplicar las medidas, también él se presentó como asesor. El tema del acuerdo que veo que se dicta y que se dictó es esa situación que se está citando a la señora Dolores únicamente para que vaya y reconozca y la licenciada pueda darle a ella sus derechos, el motivo y las circunstancias de la carpeta. Si hay actos de investigación pendientes que tenga ella que realizar en el ejercicio de su facultad conforme al artículo 21 constitucional, pues tendrá que realizarlas. Si al licenciado no le parece que se le realicen las pruebas, algunas que citó que sí son importantes, ya que el señor Rodolfo aduce de que la señora está siendo sometida de alguna manera, alineada en contra de él, pues es su hijo y es una persona de 92 años. También por las máximas de la experiencia podemos pensar que es algo lógico. Sin embargo, el motivo es nada más que la señora no se presenta y el abogado recurre a los notarios para hacerlo presente. Él en ningún momento, de manera directa, insisto, o personal, la señora Dolores lo ha mencionado ante la unidad especializada en donde esté la carpeta. Muy bien, solo una última precisión y para que quede claro. Cuando la Fiscalía le pide a la señora Dolores que ratifique el escrito donde designa al abogado aquí presente como su asesor, se presenta esta acta fuera de protocolo y con esto se le tiene por justificando el carácter de asesor al abogado. ¿Es así? Permíteme. Sí, es así, señor. Bien. Así que Vamos a, ya me dio usted esa información, solamente quiero ver si el fiscal la corrobora para ejercer esta adecuada contradicción. Sí, señoría, hay un acta de fecha noviembre del 2018 donde se presenta el señor licenciado Manuel Arnau Gil a aceptar el cargo. Derivado de esa acta fuera de protocolo, donde la señora ratifica su voluntad de que él sea su asesor. ¿Es así? Así es. Muy bien. Bueno, voy a cerrar el debate y emitir la resolución correspondiente. En primer término, pues la Fiscalía, al inicio de esta audiencia, señaló que el auto emitido dentro de la carpeta de investigación 99-2018, donde se restringía el acceso del asesor jurídico, precisamente con ese carácter de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, no era impugnable a través de algún medio de control judicial, porque no se encontraba en ninguno de los supuestos que establece el artículo 258 del Código Nacional, siendo primeramente claro el asesor que no había generado esta petición en términos de ese numeral. Sin embargo, independientemente de ello, comulgo con la opinión del asesor en el sentido de que ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido precisamente en jurisprudencia que cualquier acto que afecte los derechos, en este caso de la víctima, pueden ser debatidos y sometidos al control judicial para que se analice si resulta procedente la petición y en todo caso el juez verifique que es ese estado de cosas. Por lo tanto, pues evidentemente no advierto ningún obstáculo para atender precisamente el análisis correspondiente a la petición que hace el abogado que se encuentra en la sala de audiencias. Por otra parte, pues la temática ha sido muy sencilla. Hemos podido identificar que en ese proveído se restringió precisamente el acceso a la carpeta
al abogado aquí presente bajo el argumento de que pues no se tiene justificación de que el mismo tenga reconocido el carácter de asesor jurídico, tomando en cuenta que mencionó el abogado aquí presente que había otra carpeta, que es la 90 del 2019, donde el señor Rodolfo Francisco Barrera Lozano había interpuesto una denuncia contra sus hermanos, en tanto que en la carpeta que nos encontramos actuando, que es la 99 de 2018, él, es decir, Rodolfo, es el denunciado a raíz de la denuncia que presentó Dolores del Carmen Lozano Fierro, y que en aquella denuncia, en la 90 del 2019, había existido un acto a través del cual la señora Dolores había desconocido, había manifestado un extrañamiento respecto al cargo de asesor jurídico que en su caso se le había designado a José Fernando Jaramillo Bone, a una persona diferente al abogado que se encuentra en esta sala de audiencias. Primeramente, pues como adecuadamente lo establece el abogado asesor, pues considero que esas carpetas obviamente no se encuentran vinculadas una con la otra, tan es así que mencionó el abogado que inclusive se había pedido una acumulación de carpetas y bajo el argumento de que eran carpetas autónomas y que no investigaban el mismo hecho, no se accedió a esta pretensión. Por lo tanto, pues obviamente no se puede tomar en cuenta lo que se resuelva en diversa carpeta para que genere una afectación o un impacto directo en la distinta causa, que en este caso es en la 99 de 2018. Ahora, independientemente de esa condición, aun y cuando se justificara que ese extrañamiento que hizo la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro respecto a la designación de José Fernando Jaramillo Bone como su asesor jurídico tenga este impacto procesal, pues lo cierto es que ese extrañamiento fue realizado solamente en la persona de José Fernando Jaramillo Bone, jamás en la persona del licenciado Manuel Arnaut, que se encuentra en esta sala de audiencias, porque pues llama precisamente la atención el hecho de que el propio fiscal haya reconocido en esta sala de audiencias que si bien la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro no ha acudido formalmente ante el Ministerio Público para efecto de designar al abogado aquí presente como asesor jurídico, bueno, pues sí se cuenta con un escrito donde ella compareció por este medio, vía escrita, a plasmar su decisión de que el abogado la represente como su asesor jurídico, que es un derecho que establece la Constitución en el artículo 20, inciso C, y también el 110 y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ejercicio de ese derecho, la Fiscalía solicitó precisamente que se realizara ratificación de ese escrito, precisamente para garantizar que ciertamente esa fuera la voluntad de la persona que se dice víctima en la carpeta. Y fue a través de un acta fuera de protocolo, pasada ante notario público, obviamente, que se exteriorizó esa voluntad y la Fiscalía, bueno, pues acordó favorablemente esa pretensión. Mencionó el abogado fiscal que ciertamente a raíz de ello había comparecido el abogado Manuel Arnaut Gil y aceptó el cargo conferido. Por lo tanto, pues evidentemente considera el tribunal que no es posible considerar que ahora la Fiscalía, sin algún otro dato adicional, desconozca el carácter con el que comparece el abogado como asesor jurídico de la víctima, si no hay ningún dato tangible, fehaciente, que pueda demostrar que el interés de Dolores del Carmen Lozano Fierro en esta carpeta 99 de 2018 sea precisamente de retirarle ese cargo de asesor jurídico a el abogado aquí presente. Si obviamente el fiscal ahora pretende desconocer el valor y contenido que se le puede otorgar a esa acta fuera de protocolo, pues debió haberlo hecho desde el momento en el que se acompañó ese documento, es decir, si desconocía el valor de esos documentales, tendría que haber negado el acceso precisamente al asesor jurídico en aquella oportunidad, en el 2018, lo cual no realizó, al contrario, aceptó el cargo conferido, se le dio intervención y no fue hasta el mes de agosto de este año cuando finalmente se emitió un proveído, precisamente en donde se le restringe el acceso a esa carpeta. Por lo tanto, pues, independientemente de las condiciones que ha mencionado el abogado de la Fiscalía, lo cierto es que esa designación, pues no se advierte que haya sido revocada por parte de la directamente interesada, Dolores del Carmen Lozano Fierro, y por ello pues no era factible que se otorgara precisamente el acceso a asesores jurídicos diferentes que fueron designados de manera oficiosa por la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de hacer esta asignación cuando no haya un asesor debidamente identificado o designado por parte de la persona interesada, pero en este caso sí se cuenta con esa designación. Y si pues tiene el fiscal duda respecto a que la intención de la señora Lozano Fierro sea
que el abogado aquí presente la siga representando, pues obviamente tiene a su alcance, precisamente como él mismo lo sugirió, acudir en busca de esta persona si es que sus condiciones físicas derivadas de su a edad avanzada no se lo permiten, es decir, si no puede comparecer a la unidad de investigación, puede, como él mismo lo sugirió, acudir ante su presencia para efecto de que ratifique o no, precisamente si desea que sea el abogado aquí presente quien continúe con su representación. De manera que, pues deberá cesar ese estado de cosas en el que actualmente se encuentra la carpeta de investigación y otorgársele de nueva cuenta el acceso al abogado aquí presente a dicha carpeta mientras no se tengan datos debidamente objetivos que demuestren la intención concreta de Lozano Fierro de revocar esa representación jurídica que en este caso ha realizado el abogado que se encuentra en la sala. De manera que esta es la decisión del tribunal. De todo esto, obviamente, tendrá que notificársele a la víctima, a la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, para que tenga conocimiento y deberá establecerse de forma puntual, así en el acta de esta audiencia, que al día de hoy se considera que el asesor jurídico de ella sigue siendo el licenciado Manuel Arnaud Gil, para efecto de que, pues obviamente, si no estuviera también de acuerdo con esta decisión, comparezca a efecto de mencionar lo que a sus intereses legales convenga ante la unidad de investigación. En ese sentido, fiscal, es mi decisión. ¿Alguna otra petición por parte del abogado asesor? Sí, señor juez, como es consecuencia de esta determinación, yo había solicitado un control judicial inicialmente el día 16 de agosto del 2019. Ese control judicial versó respecto al ocultamiento de constancias que realizaba la Fiscalía en perjuicio mío y el no haber expedido unas copias certificadas que le había solicitado. Sin embargo, en la audiencia del 10 de septiembre, llevada a cabo por el licenciado don Manuel Hernández, únicamente se atendió respecto al tema de la entrega de las copias certificadas de una carpeta, pero ya no atendimos el tema del acceso a la carpeta de investigación, precisamente porque determinó el juez que eso sería materia hasta en tanto el tribunal pudiera determinar si tengo o no esa calidad. Por lo tanto, el control judicial es bien sencillo y muy rápido en la fiscalía. Bien, a ver, ¿pretende incorporar nueva información al respecto? No, es un control judicial. Sí, por eso, es otra petición. No, la audiencia no está preso, me lo acaba de decir usted. Sí. Esta audiencia está programada para resolver sobre la calidad de asesor jurídico mía. Sí. Y en la audiencia del 10 de septiembre se determinó que, tomando en consideración lo que ahí se resuelva, podría entrarse el estudio del control judicial que yo planteé el 16 de agosto. Sí, podría, por eso le pregunto, si la audiencia estaba agendada para resolver lo que ya resolvimos. De esta manera le pregunto al fiscal, ¿está preparado para escuchar la petición diversa del abogado? No, señoría, no tengo conocimiento de eso. Bien, bueno, abogado, en ese caso... Él tiene conocimiento porque le fue notificado esto y le corrieron traslado. Bueno, él nos está diciendo precisamente que no está preparado para llevar adelante esta audiencia. Y la audiencia no fue agendada para ese fin, abogado. Tendríamos que dilucidar esta temática primeramente para después analizar si tenía alguna pretensión usted diversa. Pero obviamente, pues entiende que no estaba la audiencia agendada para esta finalidad. Entonces, pues le dejo a salvo sus derechos para que si usted decide, obviamente, continuar con esa pretensión, pues lo haga a través de los medios correspondientes. Bueno, entonces la petición sería generar control judicial y que se pudiera señalar en esta misma audiencia fecha y hora con posterioridad para efecto de generar control judicial respecto al ocultamiento de constancias de la Fiscalía, toda vez que me han sido informado, las veces que he acudido, me dicen que para poder tener acceso a la carpeta de investigación tengo que realizar una cita previa. Ese sería el control judicial que pido y adicionalmente que señale fecha y hora también para generar control judicial por la falta de acceso a la justicia de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro por el tema de la paralización de la carpeta de investigación de la Fiscalía. Y tomando en consideración que ha determinado usted que no lo puede realizar en esta audiencia, simplemente que se señale fecha y hora y que quede debidamente notificado a la Fiscalía. Bien, vamos a atender a la petición del abogado. Vamos a fijar fecha y hora para la audiencia en cuestión. Un momento, señoría, se va a verificar la agenda de gestión judicial. Gracias.
acuerdo donde se determinaba que no tenía esa calidad de jurídico que era insubsistente. Bien, pues se ha ordenado precisamente que es ese estado de cosas en el que se encontraba la carpeta, donde se restringía su acceso como asesor jurídico. Evidentemente, ese es el fin de la audiencia. Solamente en ese aspecto que fue el que debatimos. Yo no sé si se haya incorporado alguna información diversa en ese proveído, solamente en este aspecto que acabo de mencionar. Mientras la asistente se le está ubicando la audiencia, además de los dos controles judiciales que le señalé, también para que se encuentre para esa misma audiencia, el control judicial también no sea para objetar la calidad de como defensor particular que ostenta el licenciado José Antonio Castelazo Albín, y que eso también sea materia de control judicial, toda vez que este tribunal ya había declarado el abandono de la defensa y sin embargo sigue actuando dentro de la carpeta de investigación. Para incluir ese punto, el control judicial Muy bien, tome nota de la Fiscalía de ello y deberá entonces notificársele también a dicho profesionista, así como a la parte investigada dentro de la carpeta, dado que obviamente esto pudiera afectar derechos de estas personas. ¿Tenemos la fecha para la audiencia? Sus señorías se fijan las 14 horas del día 26 de septiembre del presente año en la sala número 5 de este Palacio de Justicia. Quedan las partes presentes notificadas legalmente de esta audiencia. Ha percibido el solicitante que de no comparecer se va a dejar sin materia la misma. Fiscalía queda prevenido que de no presentarse se le impondrá una multa de 20 unidades de medida y actualización. Conforme al artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, notifíquese, como ya se mencionó, respectivamente al resto de las partes procesales, entre ellas al profesionista que acaba de mencionar el abogado aquí presente y también a la parte investigada. ¿Algo más por parte del asesor? Nada más, señoría, que si es factible solicitar que estos folios de notificaciones lleven a cabo de manera urgente, toda vez que la audiencia anterior no se pudo llevar a cabo precisamente porque las notificaciones no fueron realizadas con las 48 horas de anticipación, aunque pueda ordenarse esa situación de la notificación urgente. Y hacer la precisión también, que no obstante que ya se había determinado diverso control judicial diverso, que la carpeta de investigación no se encuentra foliada, sus últimas 39 hojas, no para que quede registro en esta audiencia. Muy bien, respecto a los folios de notificación urgentes, bueno, pues la audiencia se está agendando, obviamente
con más de 48 horas de anticipación, por lo tanto, pues tendrá que cumplirse con esa finalidad. No hay necesidad de ordenar que estas actuaciones se generen de manera urgente porque hay tiempo suficiente para que se pueda realizar esta notificación en los términos que la codificación nacional dispone. Deberán de tomarse obviamente las providencias que resulten necesarias por parte de la unidad de medios de comunicación para garantizar que estas notificaciones se realicen en los términos que describe el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Algo más, abogado? Nada, muy amable. ¿Fiscal, alguna manifestación? Ninguna, señoría, gracias. Concluimos entonces a las 13:29. Muchas gracias.